los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Giacomo Casanova. Él es considerado como el gran seductor italiano, teniendo fama de ser un gran conquistador de damas, siendo conocido por su vida libertina y llena de aventuras que le llevarían a recorrer distintos puntos de Europa. Esta biografía es realizada por petición de Ruth Busto, Allen Misuke, Daniela Mansilla, Cristian Mauricio y Selene Torres. Giacomo Girolamo Casanova nació el 2 de abril de 1725 en la ciudad de Venecia, en la República de Venecia, actualmente en Italia. Fue hijo del actor y bailarín Gaetano Casanova y de la esposa de este, la actriz Maria Giovanna Farussi, más conocida como Zanetta Farussi. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Giacomo el primero de sus vástagos. Su padre era un conocido actor originario de Parma y que era descendiente de españoles, pero algunas versiones sugieren que éste podría descender de un linaje noble español, algo que es un tanto cuestionado por distintos historiadores. Su madre, Zanetta Farussi, era una reconocida actriz veneciana de origen humilde y que era famosa por ser muy bella, tanto que su marido, Gaetano Casanova, se enamoró de ella cuando ésta era tan solo una adolescente, casándose la pareja en contra de los deseos de los padres de Zanetta. En el año 1733, su padre, Gaetano Casanova, falleció mientras se encontraba en la ciudad de Londres a causa de una infección de oído, dejando así a una esposa embarazada y a 5 hijos. Giacomo tenía tan solo 8 años de edad cuando quedó huérfano de padre, y como su madre era una exitosa actriz que realizaba giras por Europa, el niño quedaría bajo el cuidado de su abuela materna, Marcia Baldissera. Casanova sería un niño un tanto enfermizo y delicado durante su infancia. Él solía sufrir de constantes sangrados nasales que se convertían en verdaderas hemorragias. Así que ante esta situación, su abuela le llevó ante una especie de hechicera para que le aliviase de tales males, siendo este el primer contacto que tuvo con el mundo del esoterismo, siendo un tema que le llamaría mucho la atención durante toda su vida. El ungüento que le entregó aquella hechicera no fue demasiado efectivo y Giacomo seguiría sufriendo de incontrolables hemorragias nasales. Por esta razón, sería llevado ante distintos médicos que aseguraban que aquellos sangrados eran a causa del denso aire veneciano. Es así como con tan solo 9 años de edad, Casanova fue enviado a la ciudad de Padua, donde empezó a acudir a la escuela del abad Antonio Gozzi. Pero el muchacho se habría obligado a compartir una pensión de mala muerte con 3 estudiantes más. Aquella pensión estaba muy sucia y llena de humedad, siendo un lugar no muy apropiado para un niño que sufría problemas de salud, además de que la comida que le daban allí era bastante escasa y pasaría mucha hambre, viéndose obligado a robar comida en más de una ocasión. Ante la mala situación que estaba pasando Casanova en aquella pensión, este solicitó el poder vivir junto a su maestro, el abad Gozzi, el cual acabaría aceptando tal petición, debido a que Giacomo demostró tener mucho talento para las letras y la música. El niño aprendió de la mano de su maestro ciencias, literatura y música, llegando a tocar con gran maestría el violín. Casanova demostró desde joven tener una gran sed de conocimiento y ser un muchacho muy inteligente, además de tener una gran agudeza mental.
Cuando él ya tenía 11 años de edad, empezó a desarrollar una serie de sentimientos amorosos hacia la hermana pequeña de su maestro, una adolescente llamada Bettina, de 14 años de edad. Giacomo se iría enamorando de esta muchacha y describiría en sus diarios cómo su corazón echaba chispas cuando se encontraba cerca de ella. Pero Bettina se acabaría casando poco después con otro hombre. Pero aún así, él siempre guardó un gran recuerdo de ella y de todos aquellos sentimientos que experimentó con su querida Bettina. En el año 1737, Casanova ingresó a la Universidad de Padua para iniciar sus estudios de Derecho y para entonces ya tenía 12 años de edad. Pero el muchacho no mostraría demasiado interés hacia tal carrera, siendo obligado por su familia y por su maestro a estudiar Derecho para convertirse de mayor en abogado eclesiástico. Él no solo recibió clases sobre Derecho, sino que también aprendió ciencias, filosofía, matemáticas y química. Además de mostrar mucho interés por la medicina, que era la carrera que a él le hubiese gustado realmente estudiar. Durante su etapa universitaria, el joven empezó a apostar en los juegos de cartas y dados, llegándose a endeudar bastante, así que fue obligado a regresar por una temporada a la ciudad de Venecia, donde sería regañado por su abuela materna por el estilo de vida que estaba llevando. Casanova empezó a vivir entre las ciudades de Padua y Venecia mientras continuaba con su formación universitaria. Pero durante su estancia en su ciudad natal, el joven hizo sus primeros pinitos como abogado eclesiástico. Para ello, tuvo que ser nombrado como novicio y cortarse el cabello. Por aquella época, Giacomo ya se había convertido en un jovencito que llamaba mucho la atención. Él era atractivo, alto, moreno y de ojos oscuros, además de que era muy elegante y charlatán. Aparte de que le gustaba ir bien vestido, usar los mejores perfumes y llevar siempre su peluca lo más arreglada posible. Mientras aún continuaba con su formación universitaria, Casanova se convirtió en el protegido de un anciano senador llamado Albise Gasparo Malipiero, quien le enseñaría a moverse entre las altas esferas venecianas y a comportarse en público como un auténtico caballero. Desde muy joven, Giacomo sintió una gran curiosidad por las mujeres y durante una de las veladas que celebró su mecenas en el palacio de Malipiero, el joven sería descubierto mientras intentaba seducir a una mujer conocida como Teresa Cornelis, una soprano que era del interés de su protector, el senador Malipiero. Así que al ser la pareja pillada mientras se encontraban en pleno coqueteo, ambos serían expulsados del palacio y Casanova perdió la protección de su mecenas. El joven se inició en el campo del amor con simples coqueteos, pero llegaría a tener su primera experiencia sexual con dos hermanas llamadas Nanetta y María Saborian, de 14 y 16 años de edad. Giacomo se graduó en Derecho a los 17 años de edad y una vez finalizados sus estudios continuó ejerciendo su oficio como abogado eclesiástico en la ciudad de Venecia. En el año 1743 falleció su abuela Marcia, sin una muerte muy sentida por Giacomo, ya que su abuela era quien la había criado prácticamente, así que se retiró por un breve periodo de tiempo al seminario de San Cipriano de la isla de Murano. Después, ante las grandes deudas que había contraído por el juego, acabaría cumpliendo una pequeña pena de cárcel, siendo esta su primera estancia en prisión. Tras ser liberado, su madre tiró de sus hilos para encontrarle un buen puesto de trabajo, pero Giacomo acabaría rechazando algunos de los puestos que su progenitora había conseguido para él,
hasta que finalmente se marchó a la ciudad de Roma, donde empezó a trabajar como secretario del cardenal Troiano Acquaviva de Aragona. Durante su estancia en Roma, él ayudó a otro cardenal a escribir en secreto cartas de amor a su amante, pero aquel romance acabaría saliendo a la luz, y al descubrirse que Casanova estaba también implicado en aquel escándalo, acabaría siendo despedido por el cardenal Acquaviva, además de que ya no se le permitió el seguir desempeñando ninguna función dentro de la Iglesia Católica. Al quedarse sin trabajo, el joven intentó conseguir un nuevo oficio y gracias a la influencia de su madre, además del dinero que poseía por aquel entonces, logró comprar un cargo como oficial militar del ejército veneciano. Giacomo se unió a un regimiento que se encontraba en la isla de Corfú, pero pronto se cansó de estar allí y consiguió escaparse por una temporada a Constantinopla, bajo la excusa de entregar una carta urgente a un antiguo maestro suyo. Pero realmente, durante su estancia en Constantinopla, él se dedicó a seguir jugando y apostando. Casanova se cansaría rápidamente de la vida militar y decidió regresar a la ciudad de Venecia. Para entonces ya tenía 21 años de edad y su futuro era un tanto incierto. En ese momento, el joven había recibido por parte de su madre una buena suma de dinero, ya que su progenitora había vendido la casa de su abuela Marcia y había repartido el dinero entre sus vástagos. Así que Casanova vería la gran oportunidad de convertirse en jugador profesional de cartas. Pero aquello sería una mala idea y acabaría perdiendo todo el dinero que había recibido de su madre, endeudándose rápidamente. Tras contraer elevadas deudas, Giacomo acudió a su antiguo mecenas, el senador Malipiero, para intentar conseguir algún trabajo, y gracias a su talento para tocar el violín, consiguió un puesto en el Teatro de San Manuele como violinista. Aquella nueva vida como músico tampoco sería de su agrado, debido a que no obtuvo el reconocimiento que él creía que se merecía como violinista, y consideraba que su sueldo era muy bajo para alguien de su talento, así que se mostraría muy desanimado con su nueva profesión. La vida de Casanova volvería a cambiar de un día para otro. Un día, el joven se encontraba haciendo un trayecto en góndola por los canales de Venecia, compartiendo dicha embarcación con otras personas. Uno de aquellos acompañantes de góndola sería el senador veneciano Giovanni di Matteo Bragadine, quien regresaba de una fiesta, pero durante el trayecto este sufrió de un derrame cerebral. Casanova rápidamente ordenó parar la embarcación y allí mismo le practicó una sangría. Después acompañó al senador hasta su palacio, donde recibiría atención médica. El médico que atendió al senador le volvió a practicar una sangría y le aplicó una pomada elaborada con mercurio, algo que era bastante común en la época, estando muchos medicamentos y ungüentos elaborados con mercurio, pese a ser tóxico. Pese a recibir atenciones médicas, el senador empezó a empeorar rápidamente, además de que se le inflamó la tráquea y empezó a sufrir altísimas fiebres. Casanova había estado en todo momento presente y había observado atentamente el trabajo del médico, con quien acabaré discutiendo al ver que el estado del senador iba empeorando rápidamente. Así que el joven ordenó que le quitasen la pomada al senador y que recibiese un baño de agua fría. Después ordenó que le dejasen descansar y que fuese alimentado de una manera más saludable. Como si de un milagro se tratase, el senador empezó a mejorar y logró sobrevivir, algo que era bastante sorprendente debido a que muchos ya le daban por muerto.
Gracias a los conocimientos médicos que había adquirido Casanova por su cuenta, el senador quiso que permaneciese a su lado, adoptándole como si fuese un hijo, y se convirtió en su gran mecenas, además de que ambos compartían un gran interés por el ocultismo y el esoterismo. Giacomo empezó a residir en el palacio de su nuevo protector, abandonando así su trabajo como violinista, y empezó a vivir como todo un aristócrata. Él empezaría a acudir a elegantes veladas y fiestas, además de llevar una vida desenfrenada, donde apostaría grandes cantidades de dinero y coleccionaba un sinfín de amantes. Aquel desenfrenado estilo de vida sería financiado por su mecenas, quien parecía ser muy tolerante con su estilo de vida, aunque en más de una ocasión le aconsejó de que se moderase, porque aquel estilo de vida le podría costar demasiado caro. Durante los siguientes años, Casanova llevó una vida muy escandalosa, donde estuvo relacionado con distintas damas y meretrices de la época, además de estar involucrado en varias polémicas y grandes escándalos, como por ejemplo cuando fue acusado de abusar de una menor, a la que había confundido con una mujer que se hacía pasar por un cantante castrato, algo que era bastante común en la época, ya que algunas mujeres se hacían pasar por castrati para poder ganarse algunas monedas cantando. Casanova sería acusado de robo, blasfemia, conducta inmoral y brujería. Por esta razón, huyó de Venecia y se refugió en la ciudad de Parma, donde inició una relación amorosa con una mujer francesa llamada Henrietta. Es más, el propio Giacomo aseguró en sus memorias que llegaría a estar profundamente enamorado de esta mujer, que era muy bella y culta. Además de que durante el resto de su vida nunca volvió a experimentar un amor tan profundo como el que sintió hacia esta dama. Casanova llevaría una vida errante por la península itálica, donde recorrería algunas ciudades como Parma, Milán, Cesena y Mantua, pero tras quedarse sin dinero, regresó con la cabeza agachada a la República de Venecia, donde ya se habían retirado algunos de los cargos que pesaban sobre él. Tras regresar a su ciudad natal, Giacomo volvería a apostar a las cartas, hasta que un día tuvo una buena racha y logró hacerse con una buena suma de dinero que le permitió viajar hacia tierras francesas, aunque durante el trayecto seguiría llevando una vida demasiado intensa y volvería a estar involucrado en distintas aventuras amorosas, además de entablar interesantes amistades y unirse a la masonería a su paso por la ciudad francesa de Lyon. En el año 1750, Casanova llegó a la ciudad de París, donde llevaría una agitada vida social, acudiendo a diario a representaciones teatrales o a veladas y fiestas celebradas por la alta aristocracia francesa, además de iniciar nuevos y escandalosos romances con distintas damas de la época, aparte de tener algún que otro problema con las autoridades parisinas ante su comportamiento libertino. Tras pasar 2 años en París, Giacomo viajó hasta la ciudad alemana de Dresde, donde se reencontró con su madre y con varios de sus hermanos. Posteriormente visitó las ciudades de Viena y Praga, pero no se sentiría muy cómodo en dichos lugares debido a que su actitud libertina no encajaba con la sociedad tan conservadora y estrictamente moral que había allí. Por esa razón, acabaría regresando a la ciudad de Venecia en el año 1753, donde volvería a llevar su agitada y escandalosa vida. El comportamiento de Casanova ocasionó que se ganase muchos enemigos y que su protector, el senador y padre adoptivo Bragadine, le aconsejase que abandonase Venecia lo antes posible, pero Giacomo no haría caso a tales advertencias. Finalmente, en el verano de 1755, Casanova acabaría siendo detenido por orden de la Inquisición veneciana,
tras ser acusado de nuevo de conducta inmoral, blasfemia y brujería, así que acabaría siendo encarcelado en la prisión de Piombi, que se encontraba en el Palacio Ducal de Venecia. Casanova sería condenado a pasar 5 años en aquella prisión veneciana, donde las primeras semanas compartió estancias con asesinos, ladrones, estafadores, libertinos y con monjes de conducta inmoral. Después se le concedió por un tiempo su propia celda, donde permaneció por algunos meses aislado y a oscuras, llegando a sufrir todo tipo de calamidades como hambre, frío y demasiado calor, además de que su celda estaba infestada de moscas, mosquitos y pulgas. Tras pasar un tiempo así, su protector, el senador Bragadin, medio para que se le entregase una celda mejor, donde tendría algunas comodidades, además de ropa de abrigo para los días fríos, libros y comida de mejor calidad. También empezó a compartir celda con otros presos de su misma posición o clérigos. Durante su estancia en la prisión de Piombi, él ideó varios planes de fuga, hasta que una noche, gracias a la ayuda de otro preso, que era el padre Balbi, Giacomo logró escaparse a través de un agujero que habían hecho en el techo de su celda y que le llevaría hasta la buhardilla de la prisión. Después, con la ayuda de unas sábanas, se descolgaron hasta una de las plantas inferiores del Palacio Ducal. Allí se cambiaron de ropa y aguardaron pacientemente hasta la mañana siguiente, logrando salir como si nada de dicho palacio y tomar una góndola que les llevaría lejos de la prisión de Piombi. Tras escaparse a la prisión, Casanova viajó de nuevo hacia tierras francesas, llegando a la ciudad de París en el mes de enero de 1757, en el mismo día en el que un hombre llamado Robert François Damiens atentó contra el rey Luis XV de Francia. Para entonces, Giacomo ya había madurado un poco y lo primero que buscó fue un nuevo protector y empezó a tener trato con antiguas amistades, como por ejemplo con su viejo amigo, el cardenal François Joachim de Pierre de Berny, quien se convertiría en su protector. Dicho cardenal le aconsejó de que invirtiese dinero y que se dedicase a la lotería estatal, consiguiendo así amasar una buena suma de dinero. Gracias a su nueva posición, empezó a visitar de nuevo las altas esferas parisinas, donde volvería a conquistar a bellas damas de la época, además de estafar a numerosas personas bien posicionadas, ya que Casanova era un hombre muy observador y tenía muy buena memoria, así que engañaba a la gente con su supuesto conocimiento sobre ocultismo, numerología y alquimia. Giacomo encontraría grandes rivales durante su estancia en París, como es el caso del conde de Saint-Germain, quien también era un aventurero, cortesano e impostor relacionado con el mundo del ocultismo. Durante su estancia en Francia, Casanova serviría a su viejo amigo y protector, el cardenal Berny, ejerciendo como espía para este. También se le pidió ayuda durante la Guerra de los 7 años, teniendo la misión de ayudar a aumentar las arcas reales, vendiendo así bonos de estado a distintos compradores, siendo algo que se le daría muy bien al tener mucha labia y encanto personal. Gracias a su buena labor, la corona francesa quería recompensarle, entregándole un título, una pensión y un puesto dentro del Ministerio de Finanzas, pero Casanova se negó ante tal ofrecimiento, ya que aquel puesto le condenaría a vivir siempre en la ciudad de París, y él quería seguir llevando una vida llena de aventuras. Pese a que hizo una buena fortuna durante su segunda estancia en París,
Giacomo se volvería a endeudar ante su vida derrochadora, algo que ocasionó que fuese encarcelado por varios días en la cárcel parisina de Fort-l'Évêque, pero fue liberado gracias a la influencia de algunas de sus amistades. Tras salir de prisión, Casanova se encontró con que había perdido el apoyo del cardenal Bernis, al caer este también en desgracia y al multiplicarse sus opositores. Así que finalmente Giacomo decidió huir a tierras alemanas, donde acabaría perdiendo lo poco que le quedaba de su fortuna. Durante su estancia en tierras alemanas, Giacomo volvió a endeudarse y sería perseguido por sus acreedores, así que acabaría huyendo de nuevo y buscó refugio en la abadía de Einsiedeln, en Suiza, donde llevaría una vida de monje. Tras abandonar dicha abadía, Casanova tenía la intención de seguir llevando una vida dedicada a la religión, pero aquel estilo de vida le duraría poco, regresando una vez más a su vida libertina. Giacomo visitó distintas ciudades italianas como Roma, Florencia y Nápoles, donde volvería a llevar una vida derrochadora y llena de excesos. Además de que por aquella época se empezó a hacer llamar entre las altas esferas por el nombre de caballero Saint-Gall o conde de Farusi, aumentando así sus aires de grandeza. Tras una breve estancia en París, Casanova viajó a Inglaterra con la idea de hacer de nuevo una gran fortuna con la lotería estatal, ya que en París era visto como un estafador y muy pocas personas confiaban ya en él. Gracias a su labia y encanto, él consiguió moverse entre las altas esferas londinenses y empezó a interferir en la política inglesa, además de que llegó a tener varias audiencias privadas con el rey Jorge III del Reino Unido. Casanova acabaría abandonando Inglaterra, una vez más empobrecido y muy afectado por las enfermedades venéreas que había contraído ante su agitada vida privada. Así que abandonó tierras inglesas para pasar una temporada en los Países Bajos austriacos, recuperando allí un poco su salud. Una vez recuperado de sus enfermedades venéreas, Giacomo recorrió distintos puntos de Europa con su idea de hacer dinero con la lotería estatal, llegando incluso hasta Rusia y Prusia, llegándose a reunir con los gobernantes de dichos países, es decir, con la emperatriz Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, y el rey Federico II de Prusia, más conocido como Federico el Grande, pero ambos gobernantes se negaron a apoyar los negocios del caballero. En el año 1766, Casanova se encontraba en la ciudad polaca de Varsovia, donde acabaría batiéndose en duelo contra el coronel Braniski, batiéndose ambos hombres por una mujer, una actriz italiana de exquisita belleza y que coqueteaba con ambos. En aquel duelo, Giacomo resultó herido en una mano y los médicos le aconsejaron amputársela ante el miedo de una posible infección, pero él se negaría. Como los duelos estaban prohibidos, el caballero acabaría siendo expulsado de Polonia, así que regresó de nuevo al reino de Prusia, donde volvería a verse afectado por sus enfermedades venéreas. Después regresó a París y empezó a visitar de nuevo los salones de juegos, pero su estancia en dicha ciudad francesa sería muy breve, debido a que el rey Luis XV de Francia ordenó su expulsión ante las acusaciones que había sobre Casanova de haber estafado a distintos miembros de la nobleza francesa. La mala fama de Casanova era conocida en muchos puntos de Europa y no era bien recibido en algunos países. Por esta razón viajó hasta España, donde intentó reunirse con el rey Carlos III, pero este se negó a concederle una audiencia privada. Giacomo vagaría por distintos puntos de España hasta que finalmente
fue encarcelado por 6 semanas en la ciudad de Barcelona. Después visitó de nuevo Francia y finalmente decidió regresar a su ciudad natal, Venecia, aunque para ello tuvo que ganarse a los inquisidores venecianos que le negaban la entrada a la ciudad. Así que Casanova se vería obligado a ejercer como espía para ellos. El caballero se convirtió en la marioneta de los inquisidores venecianos y hacía todo tipo de trabajos para ellos, a cambio de poder vivir en dicha ciudad. Giacomo pronto se cansaría de la vida que llevaba en Venecia, y todo había cambiado para él, ya que apenas tenía dinero y su vida privada ya no era lo que en su día fue, debido a que el caballero estaba realmente consumido por sus enfermedades venéreas. Es más, algunos de sus contemporáneos llegaron a describirle por aquel entonces como un hombre que había perdido gran parte de su encanto personal y su atractivo físico. En el año 1776 falleció su madre, la actriz Zanetta Faruzzi, y poco después también lo haría su primer amor, Bettina, con quien había compartido sus primeros sentimientos amorosos y una serie de juegos íntimos que nunca llegaron a ser una experiencia sexual completa, pero que siempre guardó en su memoria. Casanova visitó a Bettina cuando ésta se encontraba en su lecho de muerte, y ella acabaría falleciendo entre sus brazos. Las muertes de su madre y de Bettina marcaron un antes y un después en la vida del caballero, quien se volvería un hombre más serio y sombrío. Durante los años posteriores, Giacomo seguiría trabajando para los inquisidores venecianos y se dedicó plenamente a la escritura. A lo largo de su vida, él había escrito varios manuscritos y traducciones, pero por aquella época escribió varias sátiras donde criticaba duramente a la aristocracia veneciana. En el año 1779, Casanova inició una relación con una costurera llamada Francesca, la cual no tenía ningún tipo de educación y era demasiado humilde, pero le amaba con locura. Así que para ocultar esta relación, Francesca se hizo pasar por su dama de llaves. Durante algunos años, Casanova trabajó como secretario del embajador veneciano Sebastián Foscarini, viviendo así entre Venecia y Viena, pero en el año 1785 Foscarini falleció, así que el caballero acabará encontrando un nuevo puesto de trabajo como bibliotecario personal del conde Joseph Karl von Warstein, trabajando así en el castillo de Dubčov, en el reino de Bohemia, actualmente en la República Checa. Pese a mantener una buena relación con el conde de Warstein, Casanova se aburriría rápidamente de su puesto como bibliotecario, pero para entonces sufría de serios problemas de salud y ya no podía llevar su agitada vida, así que prefirió quedarse en el castillo de Dubčov, pese a la vida tan aburrida que llevaba en dicho lugar, aunque sí es cierto que realizaría algunos viajes a Viena, Praga y a Dresde. También tuvo mucho tiempo para escribir durante esta última etapa, siendo sus años más productivos como escritor. Giacomo no contaba con la simpatía de muchas personas por su vida libertina y por su fama como estafador. Por esta razón, el conde Waldstein prácticamente le mantenía oculto en la biblioteca de su castillo y evitaba presentarlo ante sus amistades o en las veladas que organizaba, algo que dolería mucho a Casanova. Tampoco sería bien aceptado por otros miembros del servicio del castillo, así que se planteó en varias ocasiones el quitarse la vida, pero finalmente acabaría cambiando de idea y prefirió escribir sus memorias. En el año 1797, Casanova estaba planeando el retirarse a su ciudad natal y pasar sus últimos años de vida allí, pero cuando estaba preparando su regreso, se enteró de que la República de Venecia había dejado de existir como tal y que había sido conquistada por las tropas de Napoleón Bonaparte.
siendo una noticia que le entristeció mucho, porque nunca podría regresar a su ciudad natal. Giacomo acabaría falleciendo el 4 de junio de 1798 a los 73 años de edad en el castillo de Dubčov. Según se cuenta, sus últimas palabras fueron: «He vivido como filósofo y muero como cristiano». El caballero decidió que quería ser enterrado en la población de Dubčov, pero se desconoce dónde se encuentran exactamente sus restos mortales. Casanova tuvo multitud de amantes durante una buena parte de su vida, llegando a sentir una gran debilidad hacia las mujeres de notable belleza y que fuesen muy cultas, además de que le gustaban de que fuesen muy jóvenes. También se sabe que llegó a tener algunas experiencias sexuales con varios hombres, pero él nunca se consideró bisexual, que es un concepto un tanto moderno. Él mismo recogería en sus memorias aquellos encuentros íntimos con algunos hombres, además de sus múltiples romances con numerosas damas, pero rara vez mencionaba los nombres de sus conquistas. Tan solo recogía en sus memorias los nombres de las mujeres que llegaron a ser importantes para él o que marcaron de alguna forma su vida. Una de sus amantes más famosas fue Nanon Valetti, quien llegaría a ser su prometida por algún tiempo. Casanova tenía 32 años de edad cuando inició este romance y ella 17. Aquel romance con Nanon duró 3 años, pero sería una relación llena de altibajos, donde Casanova llegaría a mantener numerosos romances con otras mujeres. Pero aún así, Nanon siempre le sería fiel y le ayudaría en distintas ocasiones, hasta que finalmente aquella joven se acabaría cansando de la situación y decidió romper su compromiso, llegándose a casar poco después con otro hombre llamado Jacques-François Blondel, que era arquitecto. Aquella ruptura le dolería mucho a Casanova, ya que pensaba que en algún momento se casaría con Nanon, y con el paso de los años el caballero se llegaría a arrepentir de sus numerosas infidelidades y de no haberse casado con su querida Nanon. Casanova fue un hombre libertino que pasaría más a la historia por su agitada vida privada que por su faceta como escritor. Él sería visto como el gran seductor italiano, que llegaría a tener numerosas amantes, logrando conquistar a muchas mujeres con su gran labia y encanto, además de que de joven era descrito como un hombre muy atractivo e interesante. Pero a causa de tales romances, el caballero acabaría contrayendo distintas enfermedades venéreas que acabarían mermando su salud. Casanova también tiene fama de ser un gran aventurero por su vida errante por Europa, llegando a visitar distintos países en su intento de hacer de nuevo fortuna. Pero en verdad, él siempre fue un gran derrochador que dedicaba su vida a apostar y a contraer grandes deudas, además de que se acabaría convirtiendo en un estafador. Según sus opositores, Casanova sería un hombre muy inteligente que lo único que buscaba era conquistar mujeres y mantener sus bolsillos llenos para seguir derrochando dinero, siendo descrito como un verdadero charlatán que solo decía lo que la persona quería oír. Pero finalmente, tras una vida llena de aventuras y de excesos, acabaría sus días retirado y llevando una vida completamente diferente, entregado plenamente a la escritura y viviendo prácticamente aislado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Giacomo Casanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Michael Vivas, Betania Pellicer, Melissa Suárez, Mr. Mann, Cristina Príncipe,
Bárbara Meregoni, Yusen Estrada, Juan José Dávila, Gustavo, Gastón Herrera, Abigail Chávez, Paola Ahumada, Elizabeth SS, Liliana Mendoza, Carlos Cifuentes, Alejandra Casanova, Giselle Flores, Rosana María Núñez, Jairo José y Assassin Maya. Y con esto me despido. Hasta la próxima.